Muy bonito. Y me parece muy bonito que en estos espacios se hagan este tipo de cosas, ¿no? Que no son habituales en estos espacios. Porque hoy inauguráis un ciclo de cine, de tu cine, ¿no? Sí. No hay nada menos. Sí, un ciclo se han elegido 3 obras, bueno, primero por causas distintas, pero la primera Helios Gómez, por ser la última, el último documental que he realizado, Salvador Taboada de Sesión, por razones obvias del mes de febrero, no solamente por el día oficial de Andalucía, sino porque él murió en febrero, el 8 de febrero, y Madre Amadísima por ser una de las películas más atípicas del cine del Estado español, ¿no? Y más reivindicativas de una forma muy, muy especial. Yo estudié psicología sabiendo que no me iba a dedicar nunca a la psicología. Yo estudié psicología también, entre otras cosas, por la inquietud de mi padre, igual que estudié inglés desde los 16 años, mi hermana y yo hablamos inglés, aunque mi hermana hizo filología inglesa, pero hablamos inglés las dos, porque mi padre se encontró con una gran dificultad cuando salió al mundo con el teatro, se encontró con la dificultad de la comunicación, ¿no? Y de la formación. Que él es un autodidacta y yo creo que es mucho más sabio que todos los que hemos estado a su lado, teniendo estudios académicos, ¿no? Mucho más sabio. Además, él se ha formado, él leía muchísimo, él ha estudiado por su cuenta, ¿no? Eso no hay ni que decirlo, se nota mucho en era una toda persona su cultísima, obra. Cultísima, te podía hablar de todo, ¿no? Sí. Pero él tenía, primero porque éramos mujeres y él solamente tenía 2 hijas, y después, él decía, estar preparadas para andar por el mundo, aunque después no ejerzáis, ¿no? No tengáis, no os vayáis a dedicar a la psicología ni a la filología. Y fue también, aparte de que a nosotros nos ha gustado siempre mucho pues, prepararnos y estar preparadas y estudiar, pero fue también un empeño muy personal de mi padre, de que sabiendo que no nos íbamos a dedicar a eso y que al final el camino de las dos iba a ser el que es. Yo recuerdo que incluso yo era muy rebelde y en el instituto ahora vengo con unas medias así también de colores, iba con unas medias naranjas, me negaba a ponerme las cosas, que pedía tablones de anuncio, me hice, bueno, lo de siempre, ¿no? Un poco la gente que va rigiendo, que va dirigiendo un poco los cursos. Yo recuerdo que desde muy chiquitilla, así tendría 14 años por ahí, ya entré en contacto con CNT, con el Partido Comunista, o sea que era una inquietud muy, y además muy mía, ¿sabes qué te digo? Y sobre todo del tema andaluz, ¿no? Siempre ha sido una cosa innata. Es algo que no se me, por supuesto no se me ha impuesto en mi casa, nadie imponía nada, ¿no? Pero que es algo que nacía de mí, esa inquietud, esa preocupación y también ese amor, esa cosa tan visceral que me entraba con todo lo andaluz, ¿no? Era algo innato, yo creo. Ese tipo de cosas que traes ya, yo pienso que traes tú como persona, independientemente de la familia en la que te toca pasar, ¿no? Por esta vida, yo creo que venía ya, era de origen, ¿no? Venía con el sellito de origen. Pero es verdad que me tentó, bueno, yo era muy jovencilla, tendría 23, 24 años, creo que no tenía más. Sí. Ya había hecho mis dos primeros cortometrajes y casualmente Elmer Bernstein vino al Festival de Cine de Sevilla, Festival Internacional de Cine de Sevilla, y yo era intérprete, por aquello de que siempre salía en inglés. Y yo era intérprete y además por haber hecho ya 2 cortos y tal. Y me asignaron estar con Bernstein todo el tiempo, ¿no? Y me hice muy amiga de Elmer Bernstein, muy amiga, muy amiga. Después vino su familia, es más, Elmer se quedó 6 meses a vivir en Sevilla, concretamente en la casa que tenía en el barrio Santa Cruz, Jesús Quintero. Y hicimos, bueno, para él era como una hija, ¿no? Y cuando se fueron ya para Hollywood, me dijo, él había visto los dos primeros cortos, que le fascinaron, fíjate tú, Dios mío, los 2 primeros cortos. Y me dijo, Pilar, vente a Hollywood. Él vivía además justo puerta con puerta, jardín con jardín, de George Lucas y de Spielberg.
que eran también un poco más o menos de la edad nuestra, de la edad de la gente, era un poquito mayor, pero y me dijo, vente allí, haz cine allí, vente a mi casa a vivir. Bueno, yo dije que no. O sea, me tentó y además me tentó de una forma preciosa porque eran una familia lindísima. Y no, yo pensé que en aquellos momentos que estaba todo esto en ebullición, que, hombre, yo pensaba que esto iba a ser distinto, si yo sé que esto iba a ser lo que ha sido, me hubiera ido, posiblemente. ¿Sí? Aunque no lo sé, porque es que yo no puedo vivir sin estar aquí. Yo he tenido posibilidad de quedarme a vivir también en Buenos Aires, en Lisboa, y es que yo no puedo vivir sin andar por estas calles. Yo digo que necesito respirar Sevilla y respirar cualquier lugar de Andalucía, evidentemente Sevilla porque es el sitio donde he nacido, ¿no? La veo fatal, la veo dormida, la veo quieta, la veo sumisa, la veo colonizada, la veo sin ganas de darse cuenta del error que se está cometiendo histórico, de no tener voz, de no tener presencia en estas últimas elecciones, bueno, y en todas, ¿no? Sale ya cualquiera en el Congreso, habla, Teruel existe, Cantabria existe, Galicia existe, todo el mundo existe, Cataluña por supuesto existe, el País Vasco por supuesto existe, Compromís y Valencia existe, y Andalucía no existe, ¿no? Siendo un territorio que casi el 20, el 18%. Y no existe, y no habla, y no opina, y no... Nosotros podíamos tener la sartén por el mango, nosotros podíamos hacer lo que ahora mismo estuviéramos diciendo que gobierno tendría que haber en España ahora y en todos los años anteriores, ¿no? Tú sabes, muchas veces pienso que también la forma de vida, ¿no? el conformarnos con menos, porque realmente no se necesita tanto, no estoy hablando a niveles materialistas, ¿no? Pero el que nos compense la forma de vivir, la forma de relacionarnos con los demás, el clima, el paisaje, la cultura, que de alguna manera, bueno, de una forma u otra siempre anda por la calle, ¿no? La popular, me refiero. Sí. Yo creo que eso también hace que pensemos que somos afortunados y que no nos hacen falta más cosas a nivel político, ¿no? Sí, esa actitud y hay ahí como algo, un desequilibrio en no llevar ese orgullo que mucha gente dice, es que yo estoy orgullosa de ser andaluza, ¿no? Y yo siempre pregunto, ¿orgulloso de qué? Del clima que no depende de ti, del sol que no depende de ti, del paisaje que no depende de ti. Tenemos que estar orgullosos de situar a Andalucía en el lugar que le corresponde, no simplemente el hecho de haber nacido en Andalucía, ¿no? Pero también hay que tener en cuenta una cosa, mientras que en Cataluña todo el tema del nacionalismo se ha fomentado de arriba abajo, aquí todo el tema de la desarticulación del nacionalismo se ha fomentado de arriba abajo. Es decir, aquí ha habido, vamos a ver, Andalucía todo el mundo conoce el poder que tiene, los catalanes también y los vascos también. Ellos no nos van a ayudar a nosotros a tener voz, ¿eh? Lo digo así de claro y no me importa nada. Ellos no nos van a ayudar a tener voz. De hecho, cuando hablan del resto de las comunidades históricas del Estado, mira qué casualidad, siempre se les olvida Andalucía. Ellos no nos van a ayudar. ¿Por qué no nos van a ayudar? Porque en el momento que Andalucía sea fuerte, ellos ya no tienen el poder que tienen en el Estado, en el Congreso, no lo tendrían. Claro, porque somos 61 diputados y diputadas andaluces y andaluzas, claro. 61. Nada más que 15 fueran nacionalistas o andalucistas, se acabó, ahí ya se acabó. Y eso lo sabe todo el mundo. Lo sabe el Estado central y lo saben las diferentes comunidades históricas, ¿no? Con lo cual, ni por un lado ni por otro nos van a dar nunca posibilidad de levantar cabeza. Los medios de comunicación no nos van a dejar, porque los medios de comunicación son los que son y tienen los intereses que tienen. Y Andalucía, la consigna siempre es no dejarla ridiculizar el andalucismo, ridiculizar el nacionalismo, reírse, ¿sabes? Como ningunear, porque eso es lo que toca para que eso no se haga realmente un foco de conciencia, que es lo que de conciencia o de conciencia que le falta a los andaluces, ¿no? Y no nos van a dejar tenerla, ¿eh? Nos van a seguir poniendo peinetas, nos van a seguir poniendo lunares, nos van a seguir poniendo volantes, y no es que a mí no me gusten, pero me gustan para ir a algún sitio. Yo no me los pongo, pero me gusta para ir a sitios, pero no para llevar una vida de peinetas, de volantes y de tópicos, ¿no? Y curiosamente, bueno, curiosamente no, conscientemente, desde la transición que se creía con todo aquello de la cultura, que ahí sí que la cultura jugó un papel importantísimo. Sin la cultura no hubiera sido posible lo que pasó en Andalucía, sin la cultura no. La blanca y verde de Carlos Cano. Y de todo lo que significó la cuadra, Quejío, todo lo que significó aquello, sin eso
Andalucía no hubiera tenido un 4 de diciembre y Andalucía no hubiera tenido un 28 de febrero, ¿no? En aquel momento sí que la cultura jugó un papel importante. En el momento que consiguieron, se los quitaron de en medio, empezaron a quitarse de en medio. De hecho, Carlos Cano, la medalla de Andalucía, fue a título póstumo, con eso te lo digo todo, ¿no? Sí, sí, claro. O sea que hay una conciencia clara de que esto tiene que seguir siendo un servidor una reserva de España, de lo que ellos llaman España. Esto es España y tiene que ser lo que sustente. Hombre, imagínate tú te imaginas ahora mismo, tal como está configurado el mapa del Estado, si Andalucía tuviera una fuerza propia, real, pero propia de verdad. Esto se descompone. Andalucía tiene que ser todo lo contrario, tiene que ser la pata de España, el sustento gordo. Y a eso se dedican todos, ¿eh? Todos, digo, todos. Sí, tú sabes lo que pasa, que de reflexionar juntos. Que en el momento que hay este tipo así como de inquietud, rápidamente el poder se coloca la bandera blanca y verde. Lo estamos viendo ahora mismo con el gobierno andaluz, ¿no? Sí, se ponen aquí y además, el verde, gente que nunca... Y se llaman andalucistas, utilizan el término andalucismo, cosa que yo me quedo perpleja, evidentemente, me quedo perpleja. Andalucistas, ¿no? Eso ya lo hemos vivido durante muchos años. O sea, el PSOE se ha puesto la bandera blanca y verde cada vez que le ha convenido, la ha tirado al cajón de la basura cada vez que ya no la necesitaba, y ahora estamos en lo mismo, ¿no? En el momento que ven que hay un cierto, rápidamente el poder se coloca la bandera blanca y verde para volver a desarticular. Porque además saben que hay muy poca preparación andalucista, nacionalista. Es que parece que da miedo hablar ahora mismo de nacionalismo, si es que el nacionalismo andaluz es un nacionalismo de izquierda que no tiene nada que ver con el resto de nacionalismo del Estado. Es que no tiene nada que ver. Es un nacionalismo de las clases trabajadoras, es un nacionalismo por la igualdad, es un nacionalismo por... ¿Sabes? O sea, que es que no tiene nada que ver, ni siquiera Blas Infante no tiene nada que ver con Sabino Arana, no tiene nada que ver con los padres, digamos, del nacionalismo catalán tampoco, ¿no? Pero claro, como a la gente no se le explica qué es el nacionalismo andaluz, no se le explica nada sobre Andalucía, los niños no saben, la mayoría ni siquiera quién es Blas Infante, no saben lo que pasó en Córdoba, no saben. Lo que se ha hecho es convertir a un territorio que era con un gran índice de analfabetismo, se le ha convertido en analfabeto de su propia historia. Conscientemente, manera, sí, se la ha ocultado, conscientemente. Sí. Entonces es muy difícil de remontar eso con intentos pequeños. Pero menos mal que tu madre amadísima, donde ahí tú reflexionas como siempre sobre el papel de la mujer, que también sé que... Y el papel dentro del colectivo LGTBI, el papel de lo que es el mariquita andaluz, que no tiene nada que ver con el gay establecido en Europa y en el Estado, ¿no? Es otra cosa. El mariquita es... A ti siempre te interesa mucho la diversidad. Claro, el mariquita es la segunda categoría del gay, ¿no? Es el despreciado también por el gay, ¿eh? El mariquita, y el mariquita andaluz ha sufrido mucho y ha pasado mucho y ha sido una figura muy importante en muchos sitios. Desde aquí, Ocaña, importantísima, importantísima, y no han podido nunca hablar, ni han podido... Y para mí, Madre Amadísima, fue ese homenaje al mariquita, que yo conocí mucho, porque mi padre como se dedicaba al espectáculo y al flamenco y todo eso, en mi casa siempre había muchos mariquitas, y sobre todo uno que era Padilla, que amaba a mi madre, y yo me acordé de él cuando vi el monólogo de Ramón y de Santiago, y me acordaba de las palizas que le daban a Padilla, lo tiraban al tamarguillo, o sea, las barbaridades que le hacían a los mariquitas, los señoritos, cómo se reían de los mariquitas, cómo los llevaban como bufones, ¿no? Y yo pensé que Madre Amadísima era una forma de reivindicar esa figura, ¿no? La dignidad. Sí. Esa obra se estrenó en Bruselas. Yo estuve en todo el proceso, mi hermana y yo siempre, los veranos que podíamos, yo me iba, yo prefería irme con mi padre a irme a la playa, ¿no? Y se estrenó en Bruselas, que además en el mismo sitio donde se estrenó, en el documental estuve haciendo la entrevista a los responsables, y además se produjo en Bruselas porque aquí no encontró ningún tipo de financiación ni de ayuda para producir Andalucía Amarga. Yo recuerdo algo que no se me olvidará en la vida. Yo estaba sentada en la misma fila que estaba sentada un actor que era ciego de Lindsay Kane, de la compañía de Lindsay Kane. Sí, claro. Bueno, ese actor, cuando en el momento, estuvo todo el tiempo vibrando, pero en el momento que baja esa parihuela con la marcha de Estrella Sublime, era como que no pudo contenerse, se levantó, mira que ciego el hombre, no estaba viendo nada más que sintiendo, se levantó aplaudiendo, gritando, estaba a mi lado, vamos, eso no me lo ha contado nadie, que lo he vivido yo.
increíble. Bueno, Bruselas se caía. Bueno, es verdad que es cierto que en los sitios donde yo he podido, que ha sido mucho, acompañar a mi padre, de muchos sitios del mundo, incluido Egipto, por ejemplo, la gente flipaba, era algo porque tocaba la emoción, la profundidad del alma de la gente con las claves nuestras culturales, ¿no? Era increíble, vamos. Sí, ahí se demuestra cómo lo andaluz es universal. Y en ese sentido, decirte eso, que yo siempre he visto que lo que veo ahora, que el futuro, más que del nacionalismo, que también de lo nacional, de la cultura propia, es también muy internacionalista. Claro, pero es que el andalucismo, la conexión de todos los pueblos, es que lo que no sabe la gente, claro, consciente, una de las características del andalucismo es que es internacionalista. Claro, y eso es una cosa que lo no... de la humanidad está en nuestro propio himno. No es que está en el himno, sí, es que está en el himno, la humanidad. Y la gente, voy a aclarar una cosita, porque cuando dice, ¿por qué no decís España? Y decimos los pueblos, pues porque la España que está en el escudo, que eso no lo dice nadie, y yo estoy diciéndolo, lo que parece que nadie ha reflexionado sobre eso, es que la España que está en el escudo de Blas Infante, es que Blas Infante decía España, sí, España republicana, que es la que él conoció. Él no conoció la otra España, él no conoció la España que nosotros ya conocemos. La España que está en el escudo de Blas Infante, en el escudo de Andalucía, es la España republicana, que es la que conoció Blas Infante. Sí, la España de los pueblos. Por eso él no tenía ningún problema en decir España, porque en esa España él quería una España federal en la que ya intentó que Andalucía tuviera su estatuto de autonomía. Con lo cual, no es la España de ahora. Por eso nosotros, cuando dices, ¿qué es Blas Infante? Decía España. No, Blas Infante decía la España republicana, la que él quería federal y la que él quería que Andalucía tuviera su voz propia. Esa es la España de Blas Infante, no la de ahora. Por eso nosotros no decimos España. De que lo imposible siempre cuesta un poco más, que me gusta mucho esa frase, porque es verdad. Si fueran las cosas fáciles, quizás no merecerían la pena luchar por ellas, ¿no? Merece la pena siempre luchar por aquello que cuesta trabajo conseguir, tanto en el arte como en la vida personal también, y por supuesto en el tema del territorio andaluz, ¿no? Yo siempre tengo esperanza, y decía García Lorca que el peor de los sentimientos es el sentimiento de tener la esperanza perdida, ¿no? Nunca la esperanza perdida. Yo sé que no lo voy a ver, pero tengo esperanza de que a los que les pasemos la antorcha puedan verlo. El tema que tengo ahora, que es un tema como... Yo ahora mismo, desde julio, soy miembro del Consejo Audiovisual de Andalucía, sí, sabemos, que sí. tiene incompatibilidades por un tubo, pero, o sea, todas. Pero puede ser una buena apuesta para que a ver si... Yo no puedo producir, sí, por eso. Podemos ver una televisión es que andaluza. porque nosotros no incidimos directamente en la RTVA, pero sí controlamos a la RTVA en muchas cosas, ¿no? Y a los medios en general. En todos, a todos los públicos andaluces, la radio y la televisión, las televisiones locales también. No en su contenido sí cumple la ley, por mucho que no nos guste, pero sí en un montón de cosas. Yo nunca he querido estar en las instituciones, no he estado nunca. Esta vez, cuando me lo ofreció Adelante Andalucía, yo dije que no al principio, y después me dijeron, bueno, siempre estamos diciendo que desde dentro hay que cambiar las cosas, cuando se ofrece que se cambien desde dentro no se quiere. Digo, bueno, también es verdad. Digo, vale, claro, incompatibilidad de producir, yo no puedo producir, sí puedo escribir. Entonces yo estoy escribiendo, ahora por las mañanas y todo lo que tengo que dedicar al Consejo, se lo dedico porque además estoy trabajando bastante duro en el Consejo y satisfecha con las cosas que estoy proponiendo y haciendo. Pero estoy por la tarde, yo había empezado, tenía los derechos de la novela Dolmen de Pimentel, de Manolo Pimentel, que es un thriller maravilloso por los dólmenes andaluces de crímenes. Lo tengo en casa, lo tengo en casa. Létela, te va a encantar. Sí. Y estoy haciéndola, digamos, adaptándola al cine, y después estoy escribiendo un libro sobre flamenco basado en la serie que hice yo de Cavilaciones, que fue una serie, bueno, como muy distinta a todo lo que se ha hecho, pero que cuando lo escribes pues puedes añadir mucha más documentación y me parece estupendo porque yo siempre quise decir más sobre el tema del origen del flamenco en Andalucía y ahora voy a tener posibilidad de decirlo. Bueno, contigo es que tenemos para hacer muchas entrevistas, espero que no sea la última. Que va, además me está encantando estar aquí con vosotros. Pues muchísimas gracias.